Buenas tardes, querida tutora y compañero. Mi nombre es Shirley Vanessa López de la Hoz. Soy de la Escuela SEDU de la Universidad UNAD. En el tema que hoy voy a explicarles es la formación del lenguaje en la comunicación. En el siguiente cuadro les voy a explicar sobre la introducción. Mediante el inicio de esta exposición es donde vamos a desglosar ciertos temas que van junto al desarrollo del lenguaje del infante. Seguidamente es donde reconocemos aquellos trastornos o saber qué elementos influyen en ellos. Tenemos 3 objetivos que son reconocer con claridad los conceptos del habla y el lenguaje, fomentar en los niños y niñas que tengan un excelente habla y lograr identificar los diferentes tipos del lenguaje, que son cuatro. A continuación les voy a explicar la diferencia entre el habla y el lenguaje. La lengua es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos. Dentro de un grupo, el lenguaje su parte es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos. Finalmente, el habla es la manifestación oral de la lengua. Por otra parte, es el método de comunicación que el ser humano, mediante los signos de expresión de pensamiento, ideas y sentimientos, en donde se aprecia de manera oral, escrita, visual, entre otros. Aquí pueden ver, veamos algunas diferencias. Miren, aquí está el lenguaje que se expresa de manera verbal, gestual, escrita o grupal. Y el habla es crear expresiones del individuales. Trastornos del lenguaje y del habla, en donde se reflejan las causas y los síntomas. Trastorno del lenguaje y del habla. Un trastorno del lenguaje es una afección en la cual una persona tiene problemas para crear o formar los sonidos del habla necesarios para comunicarse con otros, en donde se reflejan desde la etapa de kick hasta llegar a la edad adulta del 8% de afectación. La causa: no hay certidumbre científica para apreciar el elemento del trastorno del lenguaje. Los síntomas: tardan en unir las oraciones o palabras, tienen dificultades para aprender nuevas palabras. Y aquí les mostraré los tipos de lenguaje. El primero es el lenguaje oral, como pueden ver. El lenguaje oral es la forma de comunicación que utilizan los sonidos pronunciados por la voz. Ejemplo, al momento de crear una conversación de algún tema, como puede ser comprando ropa y estando en la tienda, conversando, escuchando, cantando una canción, y los chistes que nos contamos para entretenernos. El segundo lenguaje es el escrito. Como muchos saben, que el lenguaje escrito es por mediante de cartas, de mensajes de texto, por correo. ¿Cuál es el objetivo del lenguaje escrito? Es la presentación visual del lenguaje que se da por medio de libros, cuentos, cartas, mensajes escritos. Por ejemplo, un libro demostrando el lenguaje oral. Un mensaje demuestra un lenguaje escrito con sentimientos y la forma de expresarlo como uno siente. El lenguaje pieróptico es por señas. Es un tipo de lenguaje que se aplica por medio de imágenes o elementos que anuncian o te comunican a un suceso, como por ejemplo, un infante reconoce el semáforo y sus colores. Y por último, le tenemos el lenguaje mímico. Ese es el lenguaje por señas. Es un lenguaje que no tiene signos de habla, sino que expresa por medio de gestos, señas, enviando un mensaje de comunicación. Por ejemplo, por otro lado, también se genera cuando vemos rabietas en los niños. Aquí les tengo. Y muchas gracias. Esa es mi presentación. Espero que les haya gustado y que Dios los bendiga. Aquí tengo mis referencias.
Bendiciones.